Lejos de ir con un sentido de figuración, con las disculpas de muchos, me incluyo yo y todos, ¿no? Ha hecho una labor muy activa, o sea que estamos, no va a dejar de vivir esta creación de más. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas David noches. Ureña en sala. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Un ratito vamos a empezar a tomar. Elena Mamani está. Sí, ya estoy. David Ureña. Estoy licenciado en sala virtual. Y David Ureña. Juan Manuel. ¿Dónde está Juan Manuel? Juan Manuel está también. Ya. Armando Mamani, ¿no?
Sí, dice presente. Vamos a seguir. Helmut Gisbert también está. Mónica Huanca. Vamos a ver dónde está Mónica Huanca. Mónica Huanca está. Nadezda. Buenas Nadezda. noches, Lisa. Está. Buenas Vamos a noches. seguir. Miguel Basantes. Está. Buenas noches, profesor, sí, presente. Miguel Basantes. Micaela Rojas. Un ratito, ¿dónde está Micaela Rojas? Buenas noches, licenciado. Sí, un ratito. Micaela Buenas Rojas. noches, licenciado. Juan Manuel Cuellar, ya te he anotado, sí, ya está. Galo Chávez. En sala. Un ratito voy a ver dónde andas, Galo Chávez. Ya anotamos. Pablo Ortega. Ahí está. Buenas Juan noches, Manuel. profesor. Juan Manuel, ya te he anotado, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, ya está. Nuestro querido amigo del HPUSER. Su nombre. Buenas noches, Pedro César, presente. HP User, Pedro César. Sí, un ratito, Pedro Gracias. César, sí, presente. Galo Chávez ya está. Gabriela Céspedes. ¿Dónde está Gabriela Céspedes? Un Aquí, buenas segundito. noches. Gabriela Céspedes, sí, aquí estás, te anoto. Gracias. Katia Quiroga. También Profesora, aquí. está. A ver, creo que hay otro HP User. Es el mismo. Noches, sí, ya le dije mi nombre, Pedro César. Ya, sí. Vamos a buscar, a ver quién más falta. ¿Quién no he nombrado? Quiroga Natalie, presente. Un ratito, Natalie Quiroga. Ya, sí estás aquí, te anoto. ¿Quién más no ha sido Marisol nombrado? Cabrera, licenciado. Marisol Cabrera. Segundito. ¿Dónde estás, Marisol Cabrera? Un segundito. Aquí estás, Marisol Cabrera. Perfecto, ya estás anotada ahora. ¿Quién más faltaría? Helmut. Estás, ¿no? Está marcado. Linquilla Mendoza, ¿está? No. Edwin Flores. Tampoco. Katia Quiroga. Sí, profesor, aquí estoy, Katia Quiroga. Ya no te había notado. Secretaría de General y Secretaría de Actas. Víctor Hugo Jardín. No está. Euler Lázaro. Tampoco está. Rodríguez. Ya, sí, esos serían todos. Son 17, a ver, 3, 6, 7. Sí, los 17 que están anotados aquí ya están con su presencia. Bien. Vamos a empezar entonces ya la cuarta sesión. Recordarles que esta es ya la última sesión y no sé cómo ha puesto nuestro coordinador. Creo que hasta el 20 de agosto hay tiempo para que vayan respondiendo los 4 cuestionarios con el que vamos a cumplir ahora. Él mandó una nota en el WhatsApp que dice que está cargada ya las preguntas de la cuarta sesión y también estaba cargado ya el video de la tercera sesión. Entonces,
Les ruego, por favor, que empiecen a... Segundito, vamos a poner la cámara. Sí, que empiecen a responder. No son muchas lecturas. Esta cuarta sesión también tiene solo 2 lecturas. Y, a ver, Juan Manuel Cuellar dice que su micrófono está mal. Lo vamos a ver si no lo ha notado Juan Manuel Cuellar. Un ratito. Sí, está anotado Juan Manuel Cuellar. Sí, Presente Juan Manuel, presente Juan Manuel. ya, perfecto, sí estás anotado. Gracias, profe, gracias. Y bueno, entonces vayan respondiendo con la asistencia de hoy. Ya tenemos de quienes han participado en las 4 sesiones, quienes han participado en 3 o en 2 o en 1, ¿no? Eso va a dar diferencia de puntaje también por la asistencia. Después, los 4 formularios también tienen un puntaje para hacer después la nota final de este segundo módulo. Vamos a empezar entonces ahora con el PowerPoint de hoy. Ya saben, me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Se ve, licenciado. Ya, ahora voy a abrir para pantalla completa. Un poco lenta mi computadora hoy. Pero ahora sí, ahí está. Cuarta presentación del Diplomado en Cosmovisión Andina, módulo 2, Arqueoastronomía. Hoy, como les dije, vamos a tocar temas dispersos, pero importantes, no por eso dejan de ser importantes. Vamos a empezar hablando del Capagná. Bueno, ahí está Manuel de la Torre, especialista en arqueoastronomía, miembro de la Casa del Saber y también de la Comunidad de la Sabiduría Ancestral. Vamos a empezar hablando de la Chacana y el Guaraguara Jauira, el río de estrellas. Es muy importante la ubicación de la Chacana y el Guaraguara Jauira, que es el río de estrellas o Vía Láctea. Así están colocados más o menos las constelaciones andinas en esa mancha blanca que sería el Guaraguara Jauira o río de estrellas, ¿no? Primero, hace más de 20 años empecé a rescatar las constelaciones y las tenía en lista. Después de unos cuantos años se me ocurrió poner cada constelación en el mapa de estrellas. Y me sorprendí al ver esto. Todas las constelaciones andinas están alrededor del Guaraguara Jauira. No hay fuera de esa posición, a pesar que el cielo tiene estrellas en el sur, tiene estrellas en el norte, tienen otras posiciones que aquí las vemos en este dibujo completamente oscuras, negras. Allá hay estrellas, pero parece que para nuestro pueblo no era importante esas estrellas. Las importantes eran las que estaban alrededor de la Vía Láctea, del Guaraguara Jauira o como llamamos también río de estrellas. Ahí las pueden ver, las constelaciones que hemos estado hablando estos días. La principal al centro, arriba, la Cruz del Sur, la Chacana, y de ahí parece como 2 ríos que bajan. Recuerden que la posición de la Vía Láctea, de la Chacana o Cruz del Sur, en esa posición de arriba, es en el mes de mayo, cuando se para sobre los templos. Y de ahí parece como 2 ríos que salen a la derecha y a la izquierda. Y en esos 2 ríos están las constelaciones andinas, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Paula, creo que estás con tu... ¿Estás echando sesión, Paula? Mil disculpas. No, está bien. Sí, sí, Paula Luna, sí, te estoy anotando. No has estado las 2 anteriores sesiones, Paula. Repito.
Sí, Ya, estaba está sin bien. equipo, estaba sin equipo, mil disculpas. No, está bien, no te preocupes, ya está. Seguimos. Entonces, aparecen en las dos franjas de la Vía Láctea todas las constelaciones andinas. Ven a la derecha, está el enmarañado, empezamos de cerca de la Cruz del Sur, a la derecha el enmarañado de estrellas, la onda de estrellas, el riachuelo que llamamos más abajo, la huipala y también la rueca. Al lado izquierdo, al lado de la Cruz del Sur, está los ojos de la llama, los carbonairas. Más atrás está el poncho, también está el brasero, el par de pumas, el arbolito, ¿no? Faltan algunas otras constelaciones más pequeñas que no están aquí, que les he ido mostrando, ¿no es cierto? Por ejemplo, al lado del brasero están las cotucoyas, las princesas de la helada. Y hay otras más por ahí que falta la vicuñita, falta la serpiente, la chuseca, el búho, que son constelaciones que también he ido rescatando. Más de 25 constelaciones he rescatado y todas están dentro de esta línea de lo que llamaríamos el Guaraguara Jauir. Es algo interesante. Es otra concepción a la europea. La europea es importante aquellas constelaciones que están alrededor del las constelaciones zodiacales, que son importantes para la astrología europea, son 12 constelaciones que están alrededor de esa línea al centro que vemos, que es lo que llamamos el camino del sol. Por esa línea, visto desde la Tierra plana, pareciera que el sol se mueve durante el año y cruza esas 12 constelaciones. De ahí nace lo que conocemos, que te dicen, ¿cuándo has nacido? En abril. Ah, eres Tauro. ¿Por qué? Porque el sol estaba en Tauro cuando yo he nacido en abril. Entonces llaman casas. La casa de Tauro, la casa de Géminis, y así todo el año serían las 12 constelaciones por donde recorrería el sol, llamamos el camino del sol visto desde la Tierra. Es completamente diferente, ¿no? Sus constelaciones europeas están alrededor del camino del sol. Para nosotros no. Nuestras constelaciones andinas están alrededor del Guaraguara Jauira, del río de estrellas. Pachacana, Cruz del Sur, para nuestro concepto es el centro de donde nacen las constelaciones y la Vía Láctea o Guaraguara Jauira. Ahí está, pueden ver. Esa es una foto de cielo, solamente está sobrepuesta la chacana. Ahí pueden ver a la izquierda lo que hemos hablado, las constelaciones oscuras, que son las manchas de la Vía Láctea. Se ve claramente la llamita con su cabeza y su ojito. Se ve por debajo la cría de la llama. Atrás está el lobito. Al otro lado, al lado de la Cruz del Sur, está esa gallinita, la perdiz. Más atrás, abajo de la chacana, también esa mancha es un jampato, un sapito. Y atrás, en esta parte, está la víbora. Esas son las constelaciones oscuras, ¿sí? Pero sobre esta Vía Láctea, este río de estrellas, también están las constelaciones andinas brillantes. Ahí está el Guaraguara Jauira, es muy interesante cómo brilla en nuestras latitudes, ¿no? Igual podemos reconocer las dos estrellas que son los ojos de la llama, se ve la mancha de la llamita con sus patitas y su cría. Esa es la que llamamos el Guaraguara Jauira. Es la mancha blanquecina que cruza todo el cielo, dependiendo en qué época. Ahí tienen una foto de cielo, que es de 360 grados. Podemos ver cómo cruza de izquierda a derecha la Vía Láctea o el río de estrellas. De ahí se conforma todos los espacios de vida de nuestros pueblos.
y la posición de sus estrellas, de sus ciudades, épocas de rituales, el calendario, todo está en base a esta, llamamos el río de estrellas, ¿no? Según la cosmovisión andina. En un mapa de cielo podemos ver que esa mancha azul es la posición de la Vía Láctea del Guaraguara Jauira entre febrero y marzo. Es el equinoccio de otoño. Después el cielo se va moviendo y tenemos la Vía Láctea más casi horizontal en el solsticio de invierno, en junio. En septiembre, equinoccio de primavera, se va por el lado izquierdo del mapa de estrellas. Y finalmente, en el solsticio de verano, tiene esa rara conformación por un costado. Eso es por el movimiento de la Tierra en su órbita, que nos hace ver en diferentes posiciones, y también ese movimiento de la órbita de la Tierra y la inclinación del eje de la Tierra nos pone así en diferentes posiciones a un río de estrellas. Uniendo los dos equinoccios de septiembre y marzo, ahí vean el redondo de la izquierda, septiembre con la mancha de la Vía Láctea, en marzo está al otro lado de la eje de la Tierra, a norte-sur, y si unimos los dos tenemos una especie de X, ¿no? Ahí está la posición en septiembre y en marzo del Guaraguara Jauira. Muy importante porque parece que esto es lo que ha dominado para hacer los caminos prehispánicos. Las dos, la Tierra al centro y las dos posiciones de la Guaraguara Jauira, visto desde nuestra tierra. En el cielo veríamos así en dos épocas diferentes también. En el solsticio de invierno veríamos esa mancha que cruza de izquierda a derecha hacia arriba, y ahí está el sol, y en diciembre sería la que cruza de arriba hacia abajo a la derecha. Lo interesante es esto también, ya creo que les he comentado en alguna charla anterior. Nosotros llamamos solsticios, equinoccios, son nombres astronómicos modernos. Pero cuando nuestro pueblo veía, por ejemplo, en junio, acercarse el sol al río, eso era lo que marcaba para ellos su inicio de año, en junio, nuevo ciclo. El sol está cruzando el río, ese era el concepto, y se hacía la fiesta para el sol, porque estaba cruzando el río, ese es su concepto. En diciembre es al otro lado, solsticio de diciembre, el sol otra vez va a cruzar, pero al río de abajo, el otro es al río de arriba. Imagínense, mirando el cielo al amanecer, vemos la Vía Láctea o el Guaraguara Jauira, y de repente en la punta del este de toda esa mancha de la Vía Láctea, al amanecer empieza a iluminarse. El sol está ahí. Eso es el cruce del sol al río. Va a cruzar el río de estrellas. Lo mismo ocurre en diciembre. En otras fechas no. El Guaraguara está por un lado y el sol aparece por donde sea, porque en equinoccios y otras posiciones, ¿no? Lo importante es en el solsticio de invierno y el solsticio de verano, el sol va a cruzar el río. Esa era la importancia para nuestros pueblos. Y de ahí nace, según mi criterio y según mis investigaciones, de ahí nacen los caminos prehispánicos o el Capañán. En la visión inca le dicen Capañán en el Perú, y para nosotros en la visión tiwanaku se llama la ruta de Huiracocha. Son esas dos líneas rojas que vemos en esta chacana. Una que va de la parte superior, cruza de parte superior izquierda, cruza a la parte inferior derecha. Y la otra línea cruza de la parte inferior izquierda y va hasta la parte superior derecha. Esas son las dos cruces, los dos cruces que hemos estado hablando de la Vía Láctea, y para nuestro pueblo representaba eso. Ahí está en terreno, poniendo como centro Tiwanaku,
La línea amarilla viene desde el sureste y sube al noroeste. Y la línea, esa es lo que llamamos la línea de la ruta de Tunupa. Y la línea roja, que viene de abajo izquierda, que viene desde el mar, sube hacia la derecha arriba, que sería la parte ya de Mojos, toda la zona selvática amazónica. Ahí está. Así serían esas líneas en nuestro territorio. La línea que va de Tiwanaku, pasa por Oruro abajo, sube Pucara. Extrañamente están todas las ciudades principales en la línea. Cusco, Cajamarca, en el lado peruano. Y vamos a ver la otra que parte en Tiwanaku, está hacia abajo, Oruro, Potosí. Ahí está. Tiwanaku al centro. Fíjense, se han encuadrado donde está Tacna, Oruro, Santana, Pucara. Después se van apareciendo las otras ciudades importantes, Cochabamba, Machu Picchu, Ollantaytambo, Monte Tunupa. Ahí está cómo se vería los pueblos que se han construido encima de las dos líneas. Para mí es eso. Sube la Vía Láctea y han ido fundando ciudades en esa línea desde Brasil. Vamos a ver enseguida Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, hasta la frontera con Ecuador. Y la otra línea va al otro lado. Aquí estamos viendo desde un mapa sudamericano, o sea, con el Océano Pacífico arriba, Tacna, Santana de Yacuma y baja hasta el Amazonas, el Hachatac. Otro gráfico, lo que estamos hablando, pueden ver los puntos rojos y esa línea amarilla. La línea amarilla marca la inclinación de 45 grados, ¿no es cierto? Empezamos ahí abajo en Potosí, Oruro, Tiwanaku, pasa por la Isla del Sol, Pucara, Cusco, Ollantaytambo y se pierde ya la frontera con el Ecuador porque ya cambia de dirección. Ya es la otra línea. Ahí está, en Chacanas, lo mismo. Llama la atención casi un cuadrado equilátero al centro. Pucara, Yucumo en Bolivia, imagínense. Oruro en la parte inferior y Tacna en el borde del Océano Pacífico. La segunda sería, en la Chacana, Cusco, Santiago, San Pedro, Santana de Yacuma, ya es en el Beni, abajo Potosí, y una ciudad que hemos dicho que antes ha debido existir y con los terremotos se ha hundido en el Océano Pacífico frente a Tacna. Ahí está. Así eran los dos brazos o líneas de las ciudades que han construido para mí, siguiendo la posición de la Vía Láctea del Guaraguara Jauía. En el Perú es así, 45 grados. Lógicamente que no podemos pensar una línea exacta porque están las montañas, todo eso, pero se ve, la dirección es casi 45 grados. Toda esa línea verde es Capañán, es de un libro de Lajo. Ahí está, de Javier Lajo, su libro, ese es el dibujo que él pone, de los 45 grados que se ve la inclinación. Vean en la parte inferior derecha está el lago Titicaca, como la línea verde bordea, llegando hasta Tiwanaku y La Paz, y sigue bajando. Ahí está, en el proyecto Capayán que se presentó a la UNESCO, todos los caminos que vienen, vean el dibujo de la izquierda, desde el centro de Chile, aparecen los caminos, van subiendo, se van
diversificando en su territorio. Caramba, se ha salido, creo. Segundito. No sé qué pasó ahí. Ahí vemos cómo desde la altura de Santiago entra por territorio argentino, chileno, llega a nuestra frontera, 2 caminos entran y varios subcaminos en Bolivia y se va por el Perú y llega al Ecuador y tal vez hasta Colombia. En el gráfico de la derecha, ahí están los diferentes caminos que hay en Bolivia. Hay muchos caminos que especialmente entraban a los Yungas, al Chairo, ahí está el camino del Taquesi y otros caminos más que dan, si ven ese largo, hasta Samaipata, lugar importante de nuestra cultura ancestral. Hasta ahí llegaban los caminos para después entrarse en la Amazonía boliviana y al resto, ¿no? Y arriba también vemos cómo sube el camino del Choro, el Taquesi, el Suri. Ahí están los nombres de los caminos que básicamente entraban a la zona de Yungas y después a la parte más selvática, digamos, porque de ahí traían los productos para intercambiar, de ahí traían maíz, de ahí traían fruta, coca, todo eso para el imperio de Tiwanaku. Estos mapas han sido construidos justamente para dar a la UNESCO y demostrar dónde están los caminos para que sea nombrado como Patrimonio de la Humanidad. Y hoy en día el proyecto Capayán, que es el nombre que ha dominado, a pesar que nosotros decimos no, estos son los caminos prehispánicos anteriores a los incas inclusive, pero se quedó ya como proyecto Capayán y así la UNESCO ha reconocido y ha nombrado como caminos prehispánicos para las diferentes posiciones que tienen, ¿no es cierto? Ahí está un mapa de Sudamérica. Es otro trabajo que estoy haciendo para ver si da. La ruta de Viracocha, que nosotros llamamos, o la ruta de Capayán se llama, empieza en la orilla del mar del Atlántico, donde está la ciudad de Florianópolis. Hay una laguna que se llama Lago de los Patos, Lago de los Patos. Parece que de ahí nace esta línea. Yo supongo que es algún pueblo que ha venido de Europa, del África o de Oceanía, hasta ese punto de Florianópolis, y de ahí se han adentrado y han ido conquistando y fundando ciudades para llegar a Tiwanaku, al Cusco y hasta la frontera con Ecuador. Imaginémonos 6.000, 7.000 años atrás, algún pueblo que llegó en sus barcos hasta la costa del Brasil, de Florianópolis, y después ha entrado y ha ido conquistando. Estamos hablando de 6.000 años antes, no estamos hablando de los españoles, por si acaso, ¿no? Esto es mucho antes de Tiwanaku. Ese pueblo habría entrado así y habría construido esos caminos y esas ciudades fueron apareciendo en ese camino. Ahí tienen lo que en el Brasil llaman el camino do Peaburu. Hay 3 posibilidades, porque hay también en el lado brasilero también caminos que aparecen en San Vicente, Cananea y Florianópolis. De ahí nace todo eso, lo que llamamos el inicio de los caminos prehispánicos. Suben por Guaira, llegan al Paraguay por Puerto Casado, siguen subiendo, entran ya a territorio boliviano, y ahí está Potosí, Oruro, Tiwanaku, y sube hasta el Cusco, y sigue subiendo esa línea amarilla.
Pero lo interesante es la inclinación, 45 grados, así. Claro que por el terreno tiene pequeñas variantes, ¿no es cierto? Especialmente en el altiplano, en la cordillera de los Andes, por las montañas, ¿no? Pero parece que así fue. Estamos investigando. Yo he estado en el Brasil varias veces. He ido hasta Florianópolis a ver cómo era el inicio. Y ellos me dieron este mapa. Camino do Peaburi. Pea viene de Perú. Perú, si ven las dos primeras letras y las dos últimas, Perú. Ellos le llaman Peabiru, este camino. Esto encontrado en Florianópolis, en su costa, frente al mar, al Atlántico. Igual, piedras raras que marcan solsticios y equinoccios. Vean esas 4 fotos. Unas enormes piedras paradas, que no es la posición original de tremendas piedras de más de 5 o 6 metros de altura, otras que están sobre otras piedras, pero vean cómo aparece el haz de luz en los solsticios equinoccios, muy parecido a lo que hemos visto en la Horca del Inca, en el Pachatac. Parece que es el mismo concepto que han usado. Han colocado las piedras para marcar sus calendarios de solsticios y equinoccios. ¿Qué pueblo sería? No sabemos. Yo pienso que son más allá de 6.000 años atrás. Ahí tienen otra cosa rara. Esto es en la ciudad de Florianópolis. En la foto de la derecha, miren una montaña. Estamos en Brasil. Pura selva, puro árbol. Y se ve una cosa parada ahí encima, ¿no? Cuando suben a mirar, es esa extraña piedra de la derecha. Eso no es posición verdadera de una piedra estaría horizontal. Pero miren, está así parada. Es enorme, fíjense. Yo estoy ahí metido en ese grupo de las personas que me llevaron. El tercero de la izquierda, ese soy yo, con una camisa rayas. Sentados ahí. Es extrañísimo. Como en la punta de la montaña han hecho parar esa piedra como marcador. Atrás está el océano Atlántico y entras hacia el lado de Amazonas. Muy interesante. Ahí están otras piedras. Fíjense, es otra piedra a la izquierda, la de la derecha. No se les encantaba colocar piedra sobre piedra para que se quede equilibrando. Las dos están sobre piedras. Vean el de la izquierda y el de la derecha. En la derecha entra el sol y se ven las de luz. Es una tremenda piedra que parece que estuviera en equilibrio sobre la otra piedra. Igual el de la derecha. Y aquí ya estamos en los caminos prehispánicos de nuestro territorio. Este es el camino del Choro. Camino muy bien empedrado y con gradas. Por ahí caminaban las grandes llameradas para ir de un pueblo a otro pueblo para intercambiar productos. Ya hemos visto que se entran hacia los yungas para ir a traer fruta, coca especialmente. Hay otros caminos que van hacia Cochabamba, donde ellos iban básicamente a traer maíz para la chicha. Era muy importante para las ceremonias, producción de chicha de maíz. Ahí está otro camino empedrado. Hay muchas fotos de los caminos. Fíjense ese otro subiendo la montaña. Por ahí iban grandes llameradas, 200, 300 llamas, llevando los productos. La llama no puede llevar mucho peso, por eso tenían que ser muchas llamas para llevar sus productos a intercambiar y traer también al altiplano los productos de los valles o Amazonía. Hay otro camino. Inclusive muchos de estos caminos son los que han sido la base de los caminos actuales. Entre La Paz y Oruro, todo el camino que era de la Capagñán es el camino asfaltado, partiendo del Alto, llegando a los pueblos como Calamarca, Patacamaya, Sicacica, hasta Oruro. Ese era el camino prehispánico, pero encima han construido ahora el camino moderno que tenemos. Ahí está el ingreso hacia los
la zona selvática, los yungas o la Amazonía. Se nota el camino muy bien conservado hasta el día de hoy, pero ahí vean la maleza, ¿no? Cantidad de verde que hay. Así iban un dibujo que he encontrado por ahí de las grandes llameradas que cruzaban todo el altiplano hasta los valles, hasta el trópico. Vean cómo las llamitas están llevando su carga, ¿no? Llevaban papa, chuño, todo lo que producía el altiplano, quinoa, y cambiaban por los productos de las otras poblaciones. Como les digo, si van hacia Chuquisaca o a Cochabamba, era traer fruta, era traer maíz, todos aquellos productos que habían allá. Se iban directo hacia el sur, iban a cambiar por sal, como hemos hablado, y también si se iban a la derecha, llegaban hasta el mar y podían traer productos marinos, ¿no? Para intercambiar para sus pueblos. Ahí está otra llamerada por el camino ancestral, ¿no? Ahí están las llamitas yendo en la parte de los salar, igual están llegando ya a las partes de los desiertos de Chile también. Ahí estaban sus marcas por donde tenía que seguir la llamerada para llegar a los pueblos del oeste, Chile, Perú, ¿no? Ahí están sus marcas. Ahí está el proyecto Capagñán o Caminos Prehispánicos. Está otra vez, vean el mapa de la derecha en rojo. Ahí pueden reconocer los diferentes caminos que están cerca de La Paz, por ejemplo, el Chairo, el Choro, Taquesi, Siri. Hay otro camino que sube hasta Polo, va por Pelechuco, y ahí hacia abajo tenemos otros que van hacia Cochabamba, otros que van hasta Santa Cruz, Amaipata, Sucre, ahí tenemos un camino, Potosí está, Tupiz está, el Zaire también en la parte inferior, ya casi en la frontera con la Argentina. Esto es lo que han confeccionado un grupo de arqueólogos cuando quisieron presentar los caminos prehispánicos a la UNESCO para que sea nombrado como Patrimonio de la Humanidad, que ya es hace años Patrimonio de la Humanidad, todas esos caminos del dibujo de la izquierda, donde participa Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Esos son los documentos que se han presentado y que han sido aceptados para nombrar Patrimonio de la Humanidad. Otra vez más brillante, más grandes, otros mapas. Vean cómo sale en el mapa de la izquierda, cómo empieza el camino desde Santiago. Hemos dicho en las charlas que en Santiago, pasando una plaza, han encontrado ruinas Tiwanaku, ¿no? Está ahí. Tiwanaku, no estamos hablando solo de incas. Antes ya Tiwanaku como imperio llegaba hasta lo que hoy llamamos Santiago de Chile. Y ahí está todas las rutas, una de rojo entero y la otra que iba por la costa, punteada, también iba por Iquique, Antofagasta, Arica, y la otra que entraba a Bolivia, ¿no? Por Salta, entraba hasta Potosí, Sucre, Oruro, y se va al Perú. En el mapa de la izquierda, de la derecha, también tienen muchos pueblos de Chile y de Argentina, con sus caminos prehispánicos, los que entran a Bolivia, los que van por el Perú. Ahí está toda esa cantidad. Por eso es que muchos decimos, no es solamente caminos del Inca, o de los incas, como dicen en Perú. Esta red de caminos no puede haber sido construido en la época de los incas, que ha sido apenas 100 años. Estos caminos son desde Tiwanaku, porque sabemos que Tiwanaku ha sido más de 3000 años de imperio, partiendo del año 2000, tal vez 3000 antes de Cristo,
hasta el 1400, donde desaparece Tiwanaku. Son 3.000, 4.000 años. Hola, ¿alguien quiere hablar? ¿Tiene encendido su micrófono, Víctor Hugo? Jardín, creo que es tu micrófono abierto. Bien, sigamos. Ahí está entonces todo lo que representan los caminos prehispánicos. Hasta el día de hoy se usan. No sé si algunos de ustedes ha ido al camino del Choro, al camino del Taquesi, que normalmente en fiestas se cruza. Yo he hecho el camino del Taquesi y también del Choro, ¿no? Partiendo de La Paz. Esa foto de arriba a la derecha es la subida desde la zona aquí sur de La Paz. Subes para cerca y el Ilvani está al frente para cruzar y entrar ya a la zona ayungueña. Perdón. Ahí está. Y vean en el mapa de la derecha y a la izquierda, todo el camino azul van apareciendo llamitas, ¿no? Ese es el símbolo de que eran caminos para las llameradas. Perdón. Hasta el Ecuador. Famosas caminos prehispánicos. Hay y habían puentes hechos para cruzar ríos, como el que vemos arriba a la derecha, ¿no? Ellos se preocupaban de mantener, en el Perú todavía hay uno de estos ríos, de estos puentes colgantes hechos con paja, no tenían sogas, la paja la anudaban y volvían sogas, y cada cierto tiempo hay que rehacer porque se va secando la paja y se caen los caminos, pero hasta el día de hoy hay un camino en el Perú que está unido así por puentes. A la derecha, a la izquierda, perdón, arriba, es uno de los caminos que entra hacia los Yungas. Abajo, las dos fotos son de zonas del desierto y el otro de la zona altiplánica baja. Ahí están los puentes. Como están en la foto de la derecha, están reconstruyendo el puente con soga de paja, al centro abajo también, y a la izquierda tenemos túneles. Hay zonas donde cruzaban por túneles para cruzar el cerro, ¿no? Se conoce eso en la parte occidental, podemos decir, de las montañas del Perú. Ahí, caminos empedrados, podemos ver caminos en las montañas, caminos en la selva. Y bueno, ahí terminamos este primer tema de los caminos del Capañán o de los caminos prehispánicos que llamamos nosotros en Bolivia. A mí no me gusta decir Capañán, eso es Inca. Nuestros caminos son más antiguos, son prehispánicos o preincas también podemos llamarlos. No, hay muchos, yo conozco a varios arqueólogos que se han dedicado a ir por el altiplano, han ido por los yungas, han identificado los caminos y los han puesto en los mapas que hemos visto ahora, que están en la UNESCO. Bien, vamos a entrar a otro tema. Les había comentado que les iba a hablar sobre las investigaciones de la UNESCO, las imágenes infrarrojas que ha sacado ese dron de Tiwanaku y de lo que todavía está enterrado. Ojo, son, yo diría, templos enterrados, no como salió en algún periódico, hay ciudades subterráneas. No, no hay ninguna ciudad subterránea. Hay varios templos en toda esa zona de Tiwanaku todavía enterrados, que hay que desenterrar, estaban en la superficie, no son ciudades, como dicen, subterráneas. Es un mal concepto de algún periodista. Aquí está la presentación que hizo el doctor Gallegos, allá arriba dice, doctor José Ignacio Gallegos Revilla, consultor UNESCO, sector cultura. En la primera foto de arriba, al lado de las líneas, de las letras. Perdón, ¿quién ha abierto su micrófono? Ya.
Ahí tenemos en letras amarillas cuando se realizó la conferencia en la que la UNESCO presentaba los resultados de las fotografías. En esa foto de arriba podemos ver el dron volando, a lo de las letras en amarillo. Esto fue una conferencia en el Auditorio Max Portugal, de la carrera de arqueología en la UNSA, Avenida Villazón, edificio René Zabaleta. Ahí está, el lunes 8 de mayo a las 18 horas de hace 3 años atrás. Después de la presentación a las autoridades y la entrega de todo, como os he dicho, eran 3 discos duros, así grandotes. Uno le dieron a la ministra de Cultura de aquella época, el segundo le dieron a la embajadora del Japón, porque el Japón puso la plata para este trabajo de la UNESCO, y el tercer disco duro le entregaron al director del CIAT de Tiwanaku. Vean cómo se notan las fotos del dron, la foto del medio, en colores más rojizos o cafés eran las alturas, y lo más profundo era color verde y azul, celeste y azul. Vean en la parte inferior izquierda, ahí está los colores con la altura, de lo más hondo, azul, sube celeste, verde claro, verde, y está el amarillo, y más arriba todavía estaba el rojo. Después de la presentación a las autoridades, donde dio también una conferencia el doctor Gallegos, se hizo una conferencia en la universidad. Fue más técnica para arqueólogos. La del ministerio fue más diplomático para entregar el trabajo. Ahí estamos esto es en el Ministerio de Cultura. El proyecto se llamaba Preservación y Conservación de la Pirámide de Acapana y del sitio de Tiwanaku. Ahí lo tenemos parado al centro, en el curul, al doctor Gallegos. A la derecha, y los vemos sentados a las autoridades de cultura. Y ahí está a la izquierda el telón mostrando las fotos que nos quería mostrar el doctor. Este es el doctor Ignacio Gallegos en la presentación. Ahí tenemos una foto de que el Estado solo tiene 71 hectáreas de las 600 hectáreas que representan las ruinas enterradas todavía en Tiwanaku. Y ahí tenemos en amarillo las zonas que hoy en día están siendo protegidas. La de arriba, a la derecha, es todo lo que son las ruinas. Está ahí el Calasasaya, lo que llamaríamos la pirámide de Acapana, toda esa zona. Al centro, ese cuadradito marca los museos, el Museo Olímpico y el Museo de Cerámica. Abajo a la izquierda es lo que sería Pumapunku. Y allí están las ruinas de Pumapunku. Esas serían las 600 hectáreas. El mismo Gallegos dijo, vamos a tener que retirar el pueblo de Tiwanaku para ver y desenterrar los templos que hay abajo. Todo se armó un revuelo que va a dejar los lugareños de Tiwanaku irse a otro lado. Todos han construido sus casas, son propietarios del terreno, todo eso. Pero según Gallegos son 600 hectáreas, 6 millones de metros cuadrados. Está toda llena de templos enterrados. Toda la parte de los pueblos también que estaban alrededor de los templos. Está ahí donde dice Ciudad Prehispánica. Esa es una de las laderas que va hacia el lago. Y abajo estaría la otra ladera donde vivían. Al centro estaban los templos y el pueblo vivía en las dos laderas. Así era lo que se llama hoy en día el pueblo de Tiwanaku. Yo os he comentado, yo estoy viviendo allá ya casi 5 años, a medio tiempo, digamos, vengo a La Paz y estoy allá. Y conozco varias casas donde hay monolitos enterrados. Se ponen a construir y lo primero que hago es ir a mirar lo que están cavando el suelo de la construcción y sacan unos pedrones enormes
No son simples piedritas pulidas, son pedrones enormes que eran parte de los templos que había en toda esa zona, especialmente en la parte central donde está la iglesia de Tiwanaku. Es conocido que los españoles en la conquista, sobre todo templo andino, construyeran una iglesia en toda América, no solamente en Bolivia, en Perú, en todo lado. Grandes catedrales sobre centros, digamos, religiosos o sagrados de los pueblos ancestrales. Ahí está en La Paz, ahí en la iglesia de San Francisco dicen que está sobre una huaca. La iglesia de Tiwanaku está sobre una gran huaca. Así muchas iglesias en todas las ciudades están sobre huacas. Por ejemplo, estos días va a haber la famosa fiesta de Urcupiña, la Virgen de Urcupiña, dice. La iglesia de Urcupiña, la Virgen, está sobre una famosa huaca muy sagrada en el valle de Cochabamba. Y hasta el día de hoy el ritual que se hace es esa mezcla de las dos cosas. Por un lado estás en la Virgen, entras a la iglesia, haces procesión de la Virgen. ¿Y qué haces el día 16? Te subes a la montaña y vas a prestarte roquitas para tener dinero. Te alquilan un mazo y vos vas chun, chun, y te sacas tu piedra del tamaño que quieras, según tus necesidades. Yo he visto a nuestros amigos de Santa Cruz apenas cargando unas tremendas piedras y se las llevan. Y la idea es que al año siguiente tienen que regresarlas, devolverse, dice, porque ha funcionado, ya tienen plata, dice, ¿no? Eso es parte andina, mezclada con la parte católica, que es la misa y es la procesión de la Virgen de Urcupiña. Está esa mezcla que sincretismo llamamos, ¿no? Lo ocurre en todos los pueblos, en Copacabana, en el mismo Tiwanaku. Hay las fiestas de las vírgenes católicas, de santos, pero mezcladas con las ceremonias andinas. El Tata Santiago, hace el mes de julio, se ha celebrado en Huaki y en varios pueblos al Tata Santiago. Es un santo, el Santo Santiago, español, pero reconocido por la cultura andina como el Señor de los Rayos. Es una especie de militar sobre un caballo. Ese es el Tata Santiago, el Señor de los Truenos, le dicen, ¿no? Es una mezcla igual de las dos culturas. Y así hay muchas, porque nos hacemos el 2 de febrero. Antiguamente era Anata, hemos dicho en el calendario. Ese día se agradecía a la Pachamama por las plantas nuevas y los animales nuevos. Hoy en día, el 2 de febrero, es la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Enorme fiesta en Puno, en muchos pueblos, hacen y bailan y comen a nombre de la Virgen de la Candelaria, cuando en realidad está mezclada con la ceremonia andina del 2 de febrero, que era el agradecimiento por lo que nos daba la Pachamama. En septiembre hemos sembrado, en febrero ya están las piedras, las plantitas chiquitas, eso es lo que chayamos, que queda todavía el nombre de chaya, que es lo que hacemos al ir a las cementeras, a los sembradíos y chayar las plantitas nuevas, y a los animales nuevos se les marca las orejas con lanitas de color. Han debido ver. Es otro sincretismo también en el 2 de febrero, que antes se llamaba la Anata. Hoy día la Anata, por lo menos en esta zona de La Paz y demás, está mezclado con el carnaval, que es otra fiesta católica española, ¿no? Entonces ahí están todo eso mezclado con lo antiguo cultural de nuestros pueblos, de Tiwanaku y demás, y con la parte de la llegada de los españoles en la conquista española, ¿no? Y bueno, volvamos al tema. Hay 600 hectáreas donde hay todavía empezados varios templos. Esta es una foto interesante que muestra el doctor Gallegos. Vean en rojo, por la altura, sería la pirámide de Acapana. En más naranja y demás,
el pueblo, todo, y en verde, que es más abajo, donde cruza el río, toda esa parte, ¿no? De Tiwanaku hacia el norte. Pero vean que donde están los templos principales, hay unos canales. En la parte del pueblo ya no se distingue mucho el canal porque se ha construido, entonces hay pies encima, pero en la parte de atrás de la pirámide se ve claramente una hondura, era un canal. En la parte hacia el norte igual se ve todavía el canal, por ahí pasa inclusive el antiguo camino a Tiwanaku. Según este señor Gallegos, dice él, hemos detectado varias estructuras de considerables dimensiones, 30 metros, no son chiquitos, en diversos sectores de Tiwanaku. Se hallaron varias fosas, canales y caminos de esa época. Todo en este tipo de fotografía que les vuelvo a decir, el dron fotografiaba y la cámara que era infrarroja penetra 2-3 metros para dentro del suelo. No es esto la superficie, lo que estamos viendo. Es parte del suelo de 2-3 metros abajo. Por eso aparece lo de está encima en rojo y va el degradé, como podemos ver en la izquierda. Ahí está desde el azul, en esa línea de colores. El azul es lo más profundo y el rojo es lo más alto. Así nos mostró. Y ahí está la línea que les digo. El canal que daba la vuelta a todos los templos. En alguna época, decía Gallegos, se inundaba estos canales con agua y parecía que todos los templos quedaban como en una isla, rodeadas de agua. Él dice, era una gran cultura de agua. No podría decirse en qué época ellos hacían inundar esos canales para que pareciera una isla. Todos los templos. Ahí podemos ver que solamente están la parte de los templos principales. Ahí podemos reconocer en rojo en la pirámide. Hacia arriba, a su ladito está el Kalasasaya. Más allá están los otros templos. Y se distingue claramente los que todavía están enterrados. Estos están detrás del Kalasasaya. Ahí está con más detalle, vean. El Kalasasaya en rojo. La pirámide. Ahí está el templo la Akapana es la pirámide. Ahí está lo que llamamos el Kalasasaya, el templo mayor. Delante a su derecha está el templo semisubterráneo. Más aquí debería estar, pero todavía no está desenterrado el Cantataíta. Sí está un templo detrás del Kalasasaya. Este ha sido desenterrado, pero los otros que vemos medios borrosos están enterrados, todavía no se ven. Ahí están. Y otros, una serie en la parte posterior ya mezclándose con la construcción del pueblo. Algunos son templos, otros son ya las casas de hoy. Pero vean este que está hacia abajo, de estos dos principales frente a la pirámide. Esto está enterrado y este es un templo. Ahí está mostrándonos en la conferencia esas manchas oscuras. Son las paredes de un templo enterrado. Estamos viendo una profundidad de por lo menos 2 metros del suelo de encima. Esta fotografía es de 2 metros para abajo. Vean este otro en la parte superior derecha como cuadrícula. Eso fue un trabajo de excavaciones hecho en la época de Ponce. Así se excavaba, según los arqueólogos, se hacían como rejillas y se volvía un cuadriculado y se iba haciendo la excavación cuadrado por cuadrado. Eso ahorita no puedes ir a ver, pieza plana, pero ahí está otro templo enterrado.
El que está mostrándonos estas manchas oscuras, según Gallegos, es otro templo. Vean su dimensión, es casi del tamaño del Calatasaria. Y dijo, este es un templo que se puede empezar ya nomás, porque está en terreno del gobierno, digamos, del CIA. Los otros hay que ir a pedir permiso a los dueños del terreno, ¿no? Ahí está, así sería la forma de ese templo. Y justo cuando uno va a Tiwanaku, camina pues por este camino que se ve aquí, esa línea, es por donde uno camina. Este templo tan grande como este que está aquí, está dividido en dos por el camino por donde entran los turistas. Y les he comentado, y podemos verlo ahora, cuando dio la conferencia en la universidad, no faltó un buen boliviano arqueólogo que le dijo, a ver, mostranos si es cierto lo que dices. No, y Gallegos me dijo, ya vamos, traigan 2 cuadrillas de excavadores, yo les voy a decir dónde vamos a excavar, y eso excavar en esas 2 círculos rojos, 2 esquinas de este templo. Yo estaba allá, estaba en Tiwanaku y he sacado las fotos de esta excavación. Ahí está. Vean la foto de la derecha, es cuando él dijo, en esta esquina me van a excavar. Está la esquina de un templo a no más de 50, 60 centímetros de profundidad. Se ve la parte de arriba. Hay que seguir excavando, pero ya se ve las paredes. Y en la foto de la izquierda, igual, está la otra parte. Vean las piedras ahí. Excavaron la otra esquina que dijo Gallegos. Ahí está. Están las 2 esquinas de este templo que lamentablemente nadie ha tenido interés de seguir excavando. Esto lo taparon para evitar que se destruya y demás. Vean en la foto de la derecha, encontraron justo al lado de la pared de la esquina restos humanos. Había una cabeza y parte del cuerpo de un hombre. Es parte de las ceremonias andinas. Todo templo tiene un guardián. Y al guardián, que era seguro un príncipe, lo sacrificaban al lado del templo antes de taparlo. Hemos encontrado, ahí está, los huesos humanos y 2 hermosas jazas, miren, rotas, pero por el peso no están destruidas. En la foto de la izquierda se puede ver los restos humanos y las 2 jazas que están ahí. En el de la derecha, con más detalle, las 2 jazas, bellas jazas, que por la presión de la tierra se han roto ahí. Es parte de la ceremonia de cuando lo han debido enterrar al que está ahí como guardián de este templo. Y como os he dicho, también llama la atención que siempre hay al ladito restos de una llamita. Según yo pienso, en sus rituales también mataban una llama que iba a acompañar al sacrificado en su viaje, qué sé yo, al mundo de abajo con la Pachamama y todo eso, ¿no? Pero miren qué lindas las casitas con las que han hecho la ceremonia. Como os digo, en esas ceremonias no podrías usar más la cerámica que has usado en la ceremonia y se rompe en el lugar, se deja en el lugar. Hay un montón en todo lado excavan haciendo las casas y aparecen estas piezas de cerámica, aparecen monolitos echados, como les he comentado, y aquí estamos viendo eso. Eso demuestra que hay todavía varias cosas que hacer en Tiwanaku, que lamentablemente no hay dinero para excavar, para poner estos templos ya a la luz. Imagínense, esto ha sido entregado en la época todavía de Evo Morales. Estamos hablando más de 5 o 6 años que no se hace nada con todo ese material entregado por la UNESCO. Es saber manejar el programa y entras a las fotografías y puedes identificar dónde hay todavía templos enterrados. Este es el Pumapunku, por ejemplo, está en rojo.
porque está elevado. Aquí hay dos cosas interesantes. Esas líneas blancas demuestran que el Pumapunku tiene toda una enorme plaza hacia adelante por donde vas. Inclusive el camino actual, el carretero que entra al pueblo, cruza y ha destruido una esquina de esa plaza que está al frente de Pumapunku. Es una enorme plaza, seguro que se hacían grandes festivales, cosas ahí, que está a unos 50 centímetros pavimentado, o sea, empedrada. Es con losas empedradas está esta enorme plaza delante de Pumapunku. Y atrás está otro de los temas que siempre se ha discutido en Tiwanaku. Se decía que Tiwanaku tenía un puerto. No se sabe si hasta ahí llegaba el lago Titicaca o era un río que venía del lago hasta el puerto de Tiwanaku. Cuando le preguntaron a Gallegos, él mostró esta foto y dijo, ahí está pues el puerto. Y se ve en verde más profundo, ahí había agua, y en amarillo lo que podríamos llamar unos puertos. Según Gallegos, desde el Capilla, que está al otro lado, traían las piedras por el lago hasta aquí, y aquí las sacaban para la construcción de los templos, de las ruinas que llamamos hoy. Pero se ve claramente tres puertos. Y él inclusive dice, entre estos dos puertos hay todavía piedras que cuando estaban sacando de los botes se hundían en el agua y se quedaban ahí abajo porque eran muy pesadas. Están esas piedras ahí, especialmente en esta parte que estoy con la flechita, estos cuadraditos, son piedras talladas que estaban trayendo y que se han hundido cuando han querido sacar de los botes, ¿no? Ahí tenemos dos temas interesantes. Y finalmente, ya para concluir, vemos el mapa general del trabajo hecho por los arqueólogos del UNESCO, donde vemos un mapa grande, desde muy alto, de las ruinas. Ahí está al centro el Calasasaya, la Capana, la pirámide de la Capana. Se ve claramente los canales, ahí se ve clarito los cuatro lados de los canales. Parece que ahí abajo está el río, de ahí traían agua para inundar. De todas formas, por todo lado hay vertientes de agua hasta el día de hoy. Y esta línea amarilla separa del último trabajo que fue la foto inferior con el dron. Él dice, cuando estamos terminando ya el trabajo, sobraba un poco de dinero. Le pedimos a la empresa que hizo el trabajo que nos fotografía la parte inferior. Y en la parte inferior aparece esta construcción, que es del mismo tamaño, si se fijan, que el Pumapunku. El Pumapunku es esta parte amarilla. Enorme es el Pumapunku. Y abajo aparece esta otra que está enterrada. Es otro templo tan grande como Pumapunku. Está hoy en día en una zona que se llama el terreno de la Universidad Católica. Justo donde está esta construcción, toda la parte de adelante es la Universidad Católica Boliviana. Hay un tinglado ahí en la parte posterior que seguro que cuando han construido han chocado con las piedras de esta gran otra construcción. Ahí está, fíjense. Ay, momentito, se está adelantando mucho. Ahí está. Fíjense, con la flecha amarilla. Esto que se ve ahí adelante es la construcción de la Universidad Católica. Han debido chocar, hay un tinglado ahí, que cuando han construido el tinglado han debido chocar con las piedras de esta gran construcción. Fíjense su tamaño, es un cuadrado tan grande como Pumapunku que está arriba. Aquí arriba vemos a Pumapunku, el puerto, y aquí abajo está empezado otro gran templo parecido a Pumapunku. Han hecho prospección los arqueólogos y dicen, sí, allí hay piedras, es otro templo.
Y es todo un lío porque parte del terreno es de la Universidad Católica, la otra parte ya tiene dueños, que cuando han querido excavar se han opuesto los dueños y demás. Hay que hacer todo un trabajo de leyes, de patrimonio, para que dejen descubrir estos templos que están todavía enterrados. Hay una maravilla es empezar este templo que está detrás de la Universidad Católica y los otros que hemos visto arriba, cerca de del Calasasaya, cerca de la Capana. Debería hacerse un trabajo para empezar a excavar. Hay muchos templos que podríamos excavar en esta parte que no está tan, digamos, llena de casas, ¿no? En el pueblo es más complicado. Se ve los templos que están en el pueblo, pero encima hay casas, tienen propietario. Eso es más complicado. En cambio, estas no. El terreno de aquí no hay casas, tiene dueño, pero se puede hacer todo un convenio, comprarle o darle terrenos en otro lado para que se pueda desenterrar esta que es tan grande como Pumapunku. También hemos encontrado, y esto me mostró el doctor Gallegos, en una fotografía se ve lo que él llama la Catari de Tiwanaku. Vean, parece una enorme serpiente enterrada. Se ve su cabeza, que puede ser esto de aquí. Se ve un zigzag, que podría ser el cuerpo de la serpiente. Y decimos que esta montañita que está detrás sería la representación de un huevo de la serpiente. Muy parecido a lo que es Tacna. A todo aquello que hay en Tacna, los diferentes dibujos que hay en Tacna. Esto es parecido, pero esto está por lo menos 60 centímetros enterrado. Hay que desenterrar, no sé de qué material será, pero se ve claramente la forma de una serpiente. Está ahí. Ahí está, véanla. En verde, que quiere decir que es más profundo que el amarillo o que el café. La montañita, que decimos es el huevo de la serpiente, tal vez hay algo ahí, pero es enorme, tiene más de 100 metros todo esto. Desde lo que llamamos la cabeza hasta la montañita son más de 100 metros, casi 200 metros de largo. Es enorme. Y también hay esto, la silueta de una vicuña. Cuando me muestra esto Gallegos, me dice, mire una llama. No es llama, le digo. Fíjense el dibujo de la foto de la derecha. Se ve claramente el estómago o el pecho de la vicuña. Ahí tenemos una foto de vicuña. Es característica su pecho. No es como la llama, como tiene mucha lana, no se distingue. Se ve claramente sus patas, la pata delantera, la pata trasera, la parte de sus ancas, y cruzando el camino que corta el cuello, está lo que llamaríamos la cabeza, aquí arriba. Es también una llama gigante enterrada. ¿De qué es? Yo pienso que debe ser no de tierra, sino de arcilla. Por eso se distingue la diferencia entre el terreno medio café y el cuerpo medio verde. Llama la atención lo que sería la parte de la barriga o el pecho de la vicuña. Sus patas, las de atrás están más conservadas, las de adelante no tanto porque hay allá casas. Como el camino antiguo de Tiwanaku cortó el cuello, pero todavía se ve parte de la cabeza que está ahí. Todo esto ahorita son sembradíos. Muy pocas casas aquí. Sería interesante cavar y ver de qué material es. Si se ve la diferencia es porque una parte es tierra y el otro no debe ser tierra. Yo pienso que es arcilla. Por eso se ve claramente. Pero ahí está. Eso quiero mostrarles. Nadie dice nada. Se están olvidando del trabajo de la UNESCO, que podría dar posibilidad de más turismo. Decir que están excavando un templo nuevo
inclusive de las ciudades pueden ir gente de curiosos, vamos a mirar el nuevo templo, y pagarían para entrar y ese dinero serviría para seguir excavando, porque como les digo, es caro la excavación, no hay presupuesto, el gobierno no da presupuesto para excavación, pero sí las entradas de la gente que vaya a ver de curiosos puede servir para seguir excavando los nuevos templos que hay en Tiwanaku y estas figuras. Habría que ver de qué es y qué representan. Estamos en ese estado, vuelvo a decirles, como antes de la pandemia, unos 2 años antes se hizo el trabajo de la UNESCO, entregó todo el material a los arqueólogos, al Ministerio de Cultura, a la Embajada de Japón, y nadie ha hecho nada. Está, supongo que debe existir todavía el disco duro en la oficina del director de Tiwanaku, del CIAT. Otro, no sé si lo habrá llevado la anterior ministra de Cultura, esperemos que no, que esté ahí guardado el otro para respaldo de las fotografías y de todo el trabajo hecho por la UNESCO. Bien, concluimos aquí. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico para quien quiera comunicarse por correo electrónico. Y la segunda dirección que está abajo es una página web donde están resúmenes de mis trabajos. Ahí pueden entrar al www.astronomiaandina.260mb.com. Es una página web. Ahí van a encontrar varios de mis trabajos, las constelaciones andinas, la habitación de los templos, los calendarios y otros trabajos más que he hecho. Ahí están sus resúmenes para los que tengan interés. Eso es lo que quería en esta cuarta sesión mostrarles. Es parte del diplomado que estamos haciendo. Y les dejo como anécdota o como... Les doy, ahora ustedes hagan algo, esta última sesión. Debería hacerse algún trabajo con lo que la UNESCO ha dejado, buscar que se financien esas excavaciones, ver para qué servían las otras partes, los canales que hemos visto que están alrededor de los templos, la serpiente, la llamita, qué más hacían, excavar eso que está en la parte inferior, detrás de la Universidad Católica. Es un gran templo. Las cosas que se encontrarán ahí, habría que excavar. Bien, vamos a terminar aquí la charla. Podemos entrar a una ronda de preguntas, tanto de este tema como en general de los 4 temas y consultas sobre el trabajo que tienen que presentar, respondiendo las preguntas para la respectiva nota. Voy a cesar el PowerPoint. Ahí estamos. Bueno, me sale siempre un anuncio y tengo miedo de decir ok, pero ahí me salgo. Bien. Encuentro 21 personas que estarían viendo nuestra charla. Si algunos son de los que han llegado tarde, pueden darme sus nombres para marcar aquí en mi lista. Hay 20 personas ahora. Me falta Lynn Quilla, no he marcado hoy día. Edwin Flores tampoco. Rodríguez tampoco. Víctor Hugo Jaldín tampoco. Euler Lázaro tampoco. Presente. Perdón, ¿quién eres? Euler Lázaro. Lázaro. Sí. Euler Lázaro, ya te marco como presente. Presente, Víctor Hugo. Perdón. Víctor Hugo Jaldín. Ah, ya, perfecto, te marco. Sí, no estabas marcado como Gracias. presente. Rodríguez. Uy, apenas te escucho. ¿Quién Astrid es? Rodríguez. Astrid Rodríguez. Rodríguez, voy a buscarte. Aquí está, Astrid Rodríguez. Sí, no has participado en las anteriores. Ya, estás marcada, ya está.
Sí, esos serían todos. Bien, entramos a... Licenciado, Sí, Helmut Kisber, ¿me colocó presente? Helmut Kisber, un momentito, ¿dónde estás? No te encuentro. Un segundito. No, estás marcado. Sí, ya tengo Helmut Kisber. Licenciado, le he participado todita las clases, ni una he fallado. ¿Quién? Rodríguez Astrid me dice, no ha participado en las anteriores clases, he participado. Pero no te has dicho como presente. Mira, en mi cuaderno no tienes un solo signo del anterior ni del anterior. Sí, de la La primera, anterior, donde igual no me escuchaba, le decía, Lisa, soy Astrid Rodríguez, si no sí, me escuchaba. apenas te escucho, puede ser eso, pero igual hoy día te estoy escuchando muy débil. Bueno, vamos a marcar la anterior clase que estabas. ¿Alguna consulta más? Podemos entrar a preguntas, por favor. Profesor, yo tengo una pregunta de la sesión de hoy. ¿Por qué 45 grados del camino, del camino prehispánico y por qué por donde está y no un poquito más arribita, digamos, un poquito más abajo? ¿Tiene su investigación alguna noción sobre eso? Sí, como he dicho, para mí ese 45 grados es cuando la Vía Láctea, el río de estrellas, en el equinoccio, toma esa forma, se va hacia el Perú, hacia arriba. Es para mí, es el motivo por qué 45 grados. Hemos hablado del libro del señor Lajo, que habla también de 45 grados, pero como tú dices, todos preguntamos, ¿y por qué 45 grados? Podría ser otra inclinación. Este señor y otro más, que es Carlos Villena, ha escrito varios libros que también habla del Capañán. Para ellos, 45 grados era la inclinación del sol en aquella época. Yo discrepo porque la inclinación del eje de la Tierra, mirado en el cielo, inclinación del sol, hemos hablado, esa inclinación es de 23 grados 27 minutos del ecuador hacia los costados, lo que produce los solsticios de invierno y de verano. 23,5 más 23,5 da 47, no da 45. Yo he observado esto a los dos señores que dicen, no, es la inclinación de la Tierra hace 3,000, 4,000 años. No, la Tierra no ha cambiado de su eje en tan poco tiempo. Que se mueva el eje de la Tierra 1 grado sería una catástrofe mundial. Y que se mueva peor 2 grados, que es lo que ellos dicen. No, hace 4,000 años atrás la inclinación del eje era 45 grados. No puede ser. No hay datos ni astronómicos ni arqueológicos de ninguna manera que diga que la Tierra cambió su eje hace máximo 5,000 o 10,000 años, que es lo que estamos hablando. No hay ese dato. Entonces, para mí, ¿qué representan los 45 grados? La inclinación que les he mostrado en los mapas astronómicos, cómo está la Vía Láctea en un equinoccio y cómo está la Vía Láctea en el otro equinoccio, esos dos. Ese ángulo sí tiene 45 grados. Para mí, esa es la respuesta. Nuestro pueblo, mirando la Vía Láctea, ha ido caminando y ha ido construyendo sus pueblos. Desde Brasil, Florianópolis. Entrando a Bolivia está Potosí, más arriba está Oruro, Tiwanaku. Cruzas el lago, está la Isla del Sol. Cruzas más arriba, ya te vas hasta Cusco. Tiene esa inclinación. Para mí es en base a observación astronómica.
No hay otro, no encontramos. Lo que tú dices es cierto. ¿Y por qué 45 grados? Podría ser otro. Es la pregunta que todos nos hacemos y cada uno trata de responder desde sus conocimientos. Para mí es astronómico. Para esos señores, perdón, para esos otros señores han tratado de decir que el eje de la Tierra se ha cambiado. No hay registro ni astronómico ni geológico de ninguna manera que digan que en los últimos 5.000 o 10.000 años la Tierra cambió de eje. Vuelvo a decir, sería una catástrofe. Que se mueva un grado, los polos cambiarían de posición, el ecuador de la Tierra también, sería una catástrofe mundial. ¿No? Entonces, no hay registros que en los últimos 10.000 años haya ocurrido esto. Tal vez mucho antes puede ser, pero para tratar de decir por qué nuestros caminos prehispánicos tienen 45 grados, no es motivo de la inclinación del eje de la Tierra. ¿Alguna pregunta más? Sí, licenciado. Adelante. ¿Me está escuchando? Sí, sí, muy suave, pero habla un Licenciado, poquito más buenas fuerte. noches. Ya, yo tengo una pequeña duda, que a la vez le va como pregunta. Bueno, hemos pasado las clases de geografía y geología, en el que se ve esas rocas unas sobre otras, y se las denomina las rocas caballeras. ¿No es cierto? Lo que usted ha mostrado en el Brasil y en otros lugares, donde sobre una roca está sobrepuesta otra. Exacto. Esto se denominaría las rocas caballeras. Y se dice de que eso sería producto del desgaste con los vientos, la lluvia, el tiempo y todo eso. Bueno, yo soy del norte de Potosí, en el norte de Potosí hay bastante de eso, ¿no es cierto? Pero yo le pregunto, ¿no será que esos son las rocas caballeras que se dice y que se han formado como producto del desgaste del tiempo? Esa es mi pregunta. Mira, si fuera por desgaste, en algún punto estarían unidas las dos. Pero yo he estado en las rocas, como hay una muy famosa en la Horca del Inca, donde está el Pachataca, tienes lo que marca el solsticio equinoccio, a su lado hay una piedra sobre otra piedra. Y los lugareños de Copacabana le han llamado la roca del fin del mundo. Dice, el día que se caiga esa roca es porque hay un gran terremoto y es el fin del mundo. Está puesta encima y no es que es la misma piedra desgastada, se nota que son dos diferentes. Estas rocas que les he mostrado de Florianópolis, no he puesto solo las imágenes grandes, esa que está en la punta del cerro, donde estoy yo en la fotografía, tú miras abajo, está separada, tiene como 4 patitas la piedra sobre la otra piedra. No es que eran parte, y claro, es una buena teoría, sí, por desgaste se han hecho así, pero son rocas separadas, completamente separadas, pero puestas una sobre la otra. Eso es lo extraño, y son piedras muy pesadas, deben pesar sus buenas toneladas, ¿no? Las que están por lo menos en Florianópolis. No conozco las de Potosí que tú dices, sería interesante ir a mirar, no sé dónde están, porque una de sus características es que, por ejemplo, hay varias piedras paradas verticalmente, perdón. Extraño, por movimientos y demás, una roca siempre tiende a buscar su gravedad horizontal. Pero en la parte de Florianópolis yo he visto muchas piedras. Estás caminando por la playa y te aparece una piedra ahí, solitaria, parada. ¡Wow! ¿Qué hace esta piedra aquí parada? Es lo extraño. No es una posición natural. Posición natural es cuando están en forma horizontal. Yo he caminado y he ido ya como 4 veces a Florianópolis a investigar, y cada vez que voy, la gente que haya un grupo que investiga eso, me llevan a un lado, a otro lado, a ver otras rocas y otras rocas idénticas. Hay una isla frente a Florianópolis
que también tiene rocas paradas. Hemos ido a esa isla. Debe tener algún contexto también de ceremonia, algo así, ¿no? Pero también, lo extraño también es que marcan solsticios y equinoccios. Entonces vos te vas ahí un 21 de junio y vas a ver que entre las piedras aparece el haz de luz, como ocurre en la Horca del Inca. Aparece un haz de luz marcándote el solsticio o equinoccio. Tengo muchas de esas fotos, pero claro, no he podido poner aquí en el PowerPoint porque sería muy tedioso solo mirar fotos de piedras, ¿no? Están unas cuantas para demostrar que ocurre algo raro que no sabemos qué es. Pero sería interesante ir a mirar las de Potosí que tú dices. Por ahí tiene también alineamientos. Yo el día de mañana estoy viajando a Iquique, en Chile. Voy a dar unas conferencias y me van a mostrar igual algunas rocas que marcan equinoccios y solsticios entre Iquique y Antofagasta. Hay unos pueblos ahí que me han pedido ir a observar. Vamos a ir a mirar también qué cosas hay por ahí. Porque es también nuestra cultura andina, vuelvo a decir, desde Santiago de Chile era parte de Tiwanaku. Por lo tanto, todas estas cosas que les he mostrado tienen que haber en todo el territorio andino. Por eso yo llamo cosmovisión andina, constelaciones andinas, porque es de todos los pueblos de los Andes. No había fronteras como hoy día que separa Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. No había eso. Era un solo pueblo, un solo imperio de Tiwanaku. Y lo que hacían en una parte puedes encontrar los dibujos de Nazca, por ejemplo. Aquí les muestro dos dibujos aquí en Tiwanaku. En el sur, en el norte de Chile hay, en las laderas de las montañas igual, unos dibujos parecidos a los de Nazca. En la zona de Sajama, igual, desde una foto aérea se ve unas líneas que cruzan todo el Sajama, que cuando tú caminas en el terreno no te das cuenta, pero han descubierto hace unos años atrás, en las fotos satelitales, líneas y cuadrículas en la zona del Sajama. Tampoco se ha investigado mucho eso, ¿no? Pero existe. Gracias, licenciado. Gracias. Perdón, un poquito más fuerte, no escucho. Gracias, licenciado. ¿Ya? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Por favor, una pregunta. Sí. Sí, cuando se alinean, digamos, en los solsticios y en los equinoccios en el templo de Sasaya, el sol, ¿a qué hora más o menos se produce esto? Y en el cielo nocturno, de igual forma, esto que usted nos mostraba de la Vía Láctea, o la alineación también con con las Tres Marías, el Cinturón de Orión, no sé a qué hora o se puede ver esa alineación en el templo de Calasasaya, tanto de día como de noche. Bueno, es muy común en los solsticios y equinoccios, es la salida del sol que marca la posición en el Calasasaya, por ejemplo, de equinoccios y solsticios. Salida del sol, como hemos mostrado las fotos, y puesta del sol también que hemos mostrado del Calasasaya, como se oculta el sol sobre las piedras gigantes o sobre la montaña Capilla que les he mostrado, marcando el inicio del año. Eso es al amanecer y al atardecer. La otra foto de las famosas Tres Marías, las tres estrellas que cruzan la puerta, eso ocurre alrededor del 3 de mayo a las 8 de la noche. Uno está allá y mira, yo ya he estado 3, 4 veces, he entrado a Chile como estudiante antes de la pandemia. Yo di una conferencia así como esta en la Facultad de Arquitectura. Fue fantástico. Tantos estudiantes y docentes que ya no había cabida en su auditorio. Tuvieron que habilitar un segundo auditorio para la conferencia y por internet proyectaban al segundo auditorio más de 500 personas. Interesados porque es parte de la arquitectura antigua. Y esa gente se fue a Tiwanaku el 3 de mayo. Tenía 500 estudiantes y docentes de arquitectura.
Y hemos entrado al templo a las 8 de la noche, hemos hecho fila para que todos miren, porque desde una posición nomás ves cómo bajan las estrellas. Y todo el mundo miraba, mamá, y se tenía que levantar para el siguiente, y hemos comprobado que ocurre. Eso es 8 de la noche, alrededor del 3 de mayo. Alrededor de las 10 de la noche, el 3 de mayo también, se para la chacana, que es el otro indicador de inicio de fin de cosecha e inicio del gran frío. Eso ocurre a las 10 de la noche, la chacana se para sobre los templos. Esas son las fechas y los horarios que yo te diría. Este año hemos hecho, el 3 de mayo hemos entrado, hemos mirado también. A ver si para el próximo año podemos organizar y vamos para comprobar que lo que se habla, se dice, es cierto, ¿no es cierto? Sí, ¿Algo más? muchas gracias. En el caso de la luna, igual nos mostraban las piedras paradas del templo. ¿Eso aproximadamente a qué hora igual se produce? ¿Esa es de Florianópolis? No, en Calasasaya, pero hablando de la luna. Ah, ese es el templete semisubterráneo, que también tiene piedras en las paredes. Al atardecer, tú sabes qué día va a ser luna llena, y luna llena es justo, es muy interesante, como es tan plano Tiwanaku, el sol por el oeste se está dando y está saliendo la luna. Puedes ver en los dos horizontes. Entonces, te metes al templete semisubterráneo, miras el este y está saliendo la luna llena, mientras que al oeste el sol se está entrando, porque la luna llena es cuando el sol la ilumina por completo, ¿no es cierto? Es casi alineación. Entonces está saliendo. Y 3 veces hemos visto que marcan esas piedras grandes, pero nos falta todavía investigar otros meses más, porque no aparece por el mismo lugar. Una vez sobre una piedra, 28 días después en la otra piedra, 28 días después en otra piedra. Esas 3 hemos hecho, pero hay que seguirle hasta el siguiente 6 meses para ver si coincide también el resto, mirando desde el Calasasaya. Perdón, mirando dentro del templo subterráneo. Entonces estamos Muchas todavía en gracias. esa investigación. ¿Perdón? Gracias. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempito todavía. Licenciado, Manuel, yo tengo una pregunta un poco más del tema de la chacana, Adelante. que en unas fotos o en los Un slides, poquito más fuerte, por favor. en algunos slides de las primeras clases, había las 3 formas de chacana. Sí. Y en algunas de esas fotos hay un círculo al centro de la chacana porque está en piedra, o hay también como si fuera un espiral también Sí. al centro. ¿Eso tiene así alguna forma de interpretación o por qué sería un círculo o por qué una espiral? ¿Sería algo asociado con qué concepto? Esa es mi duda. Ya. Sí, ocurre de que hemos encontrado varios, eso hay también dibujos en cerámica y hay en tejidos, esas chacanas, como he mostrado las fotos. En algunos se ve la chacana que llamo yo del hombre, como tú dices, con un círculo. Y hay otras chacanas de la mujer, o sea, la doble ángulo, y en el centro tiene un rombo, así. Interpretan los amautas que en la chacana de la mujer el rombo representa la parte femenina de la mujer. Y el redondo es todo el movimiento del sol durante un año. Por eso la chacana del hombre, para ellos dice el redondo es todo el movimiento del sol en un año. En cambio, en el de la mujer, ese rombo es la parte femenina, dicen ellos. Puede ser, no he encontrado otra explicación al tema.
Está bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Vamos a terminar aquí. Ya estamos sobre las 9:50. Faltan 10 minutos para las 10. Estamos cumpliendo nuestro horario. Bueno, tienen mis direcciones, correo electrónico y WhatsApp para alguna consulta que quieran hacerme sobre las preguntas que están en las en el diplomado, en las 4 presentaciones que he hecho. No pasan de 10 preguntas, una tiene 7, así. Algunos son temas astronómicos que hemos tocado, solsticios, equinoccios, alineamientos, lunaciones, porque 28 días de luna llena a luna llena. Esas cosas son las que preguntamos. Vuelvo a decir, algunas de las preguntas tienen que ver con los escritos que hemos puesto para que lean. Es una especie de control de lectura. Si tú puedes responder es porque has leído los pequeños escritos que hemos puesto, que no tiene más largo, que tiene 12 páginas. Los otros son de 5 o 7 páginas, no son grandes lecturas. Pero alguna pregunta es un control de esa lectura. Si has leído los documentos, vas a poder responder esas preguntas. Bueno, y ya será el coordinador quien nos diga hasta qué fecha vamos a recibir sus respuestas de las 4 preguntas, de las 4 presentaciones, sus preguntas. Me acuerde, decía creo que 20 de agosto. Hay tiempo para responder y presentar, ¿no? Entonces, yo les pido que no se descuiden, hagan sus lecturas, respondan los cuestionarios. Yo voy a revisar cuando estén colgados porque lean, responden y tienen que colgar en la plataforma con sus nombres. Yo voy a revisar y voy a poner notas según las respuestas que presenten. Y después haré la asistencia, las preguntas para la nota final. Eso es la forma como yo trabajo, por lo menos. No sé cómo hacen los otros catedráticos. Pero bueno, ya estamos ya hora de irnos. Buenas noches, les agradezco su paciencia en estas 4 sesiones que hemos tenido. Espero que haya estado claro las explicaciones. Yo trato de no usar terminología muy científica, astronómica o arqueológica, no. Trato de hacer lo más sencillo posible para que se entienda. Porque puede estar usando terminología muy difícil que muchos no conocen, entonces crea cierta confusión. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible y lo más gráfico. Casi todo lo que hemos hablado ha sido apoyado por fotografías, por los PowerPoint, para que así entre más fácil, porque muchas veces mucha teoría, me ven a mí hablando 2 horas sin ningún dibujo, se aburren y no me entienden a rato. Pero si cada tema tiene sus imágenes, es más fácil. Y eso he tratado de hacer en las 4 sesiones, ¿no es cierto? Así que les agradezco. Buenas noches. Que descansen y sigan en el diplomado, que ya la próxima semana entrarán a la tercera parte del diplomado. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Muchas Licen. gracias, Gracias por licenciado. todas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hasta otra Buenas oportunidad. noches. Muchas gracias, Listen. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta luego. Si ustedes escriban nomás, a pesar que no voy a estar en La Paz, pero sí por internet puedo responder algunas consultas que me hagan. Vuelvo a decirles, voy a estar fuera una semana. Vamos a ir a mirar qué cositas hay por el norte de Chile. Y bueno, ya después en otro momento podremos comentarles. Gracias
Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, noches, Listen. profesor. Buenas noches. Gracias a usted, Licen, por todos sus conocimientos. Gracias, gracias. Bien, voy a salir. Wow. Está compartiendo todavía, profesor. Adiós.